Y ahora sí, muchas gracias. Ya, ahora sí estoy grabando, ¿verdad? A mí me sale que sí. Sí, Sí, me profe. puede. Ok, perfecto. Entonces sí, hagamos este programa 50. Estamos en el capítulo 11. Son toque para corregirme eso. 11. Que ya me paso el iPad. Ok, entonces hagamos el dibujito de la situación. Suave. Ah, ok. Yo la fuente sonora la dibujo como un parlantito. Nada más pongo. Opa. Aquí como que un parlante que está haciendo sonido. Ok, me está diciendo que yo estoy a una distancia. Es reconocida de. Vamos a ver cuánto era. 25 metros. Entonces voy a poner R1 siglo 25 metros. Aquí usted escucha una nivel de intensidad de unos 55 decibeles. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nivel de intensidad a, voy a ponerlo así, beta a 50 y beta a 250? Esto va a hacer referencia a que son los metros. Ya que tengo dos respuestas, entonces voy a poner aquí con metros. Ahora bien, como les había dicho, tienen que saber despejar logaritmos y de esto sí no quite, porque si no de ahí no puede ser un problema. Entonces planteemos. Los decibeles están dados por esto aquí, que es un logaritmo. Logaritmo de i y 0. Bueno, esto voy a hacerlo de dos maneras para que vean que las dos son consistentes. Entonces quiero despejar esto. Voy a mandar el 10 para acá. Entonces voy a tener beta. Opa, suave. Ahí donde estoy. Que aquí voy a tener beta. Entre 10 es igual al logaritmo. Y recordemos, para cancelar el logaritmo, la operación inversa es básicamente de elevar a la x. Ya que es un logaritmo base 10, si yo hago 10 a la beta, voy a poner un 10 aquí y voy a poner un 10 aquí. Este 10 va a cancelar este logaritmo. O se cancela entre ellos y esta cosa de aquí me va a salir por afuera. Entonces me va a quedar i entre i 0. Entonces obtengo cuánto es la intensidad de esa fuente, que sería i 0, 10, beta entre 10. Mandé este para acá. ¿Y para qué hago eso? Sí, dígame. ¿Puede volver a repetir eso de cómo de elevarlo a la 10, porfa? Sí, digamos, si usted tiene un número, por ejemplo, A es igual a B, no sé, quiero pasar al logaritmo. A es igual al logaritmo de B. Y usted dice, ¿cómo despejo B? Usted se fija en la base del logaritmo, esto es el logaritmo base 10. Ah, bueno, sí, está el logaritmo natural, que es en base E. Aquí no, esto es base 10. Ya que esto es base 10, si usted le da a la 10 a ambos lados, 10 al logaritmo de B. Resulta que como que este 10 cancela este logaritmo y el B sale aquí solito. Es como la operación inversa. Ok, gracias. Así que me gusta. Ahora bien, ¿para qué encuentro la intensidad? Resulta que esta fuente sonora está emitiendo sonido con cierta potencia. Entonces voy a ponerle potencia P aquí. ¿Cuánto vale esa potencia? No sé, pero averiguémoslo. Aquí hay cierta potencia P. Ahora bien, aquí recordamos, las ondas sonoras salen de manera esférica. Entonces aquí usted está escuchando con una intensidad I. Pero esa intensidad I viene de esta potencia que está siendo irradiada. O irradiada, está siendo, sí, digamos irradiada. Está siendo irradiado de manera esférica. Y se distribuye en esta área de la esfera. Que sería 4 pi r cuadrado.
Entonces voy a averiguar cuánto es la potencia de esa fuente sonora. Entonces aquí recuerdo, ok, la intensidad es potencia entre área de esa esfera. Entonces voy a mandar esto para acá. Y me va a quedar la potencia solita. Entonces la potencia sería 4pi r cuadrado y 0, 10 beta a la 10. No, beta entre 10. Y de aquí ya puedo evaluar. Le Profe, digo cuánto. Sí, disculpe, ¿por qué potencia va arriba en la división? es que tenemos esto. La intensidad es potencia entre 4pi y r cuadrado. Ok, En ok, es una fórmula. sí, sí, en alguna parte de la clase le había dicho. O sea, déjame ver la clase pasada. Esta de aquí, cuando está viendo la de potencia. Usted tiene que esta área, o que esta energía por unidad de tiempo está siendo irradiada hacia afuera. Entonces todo esto tiene cierta energía. Pero a mí no me importa tanto la energía, sino la energía que me llega por unidad de tiempo. Quiero una tilde esférica. Entonces yo quiero saber como cuánto la intensidad. Es básicamente una densidad de energía. Porque cuando, diga, si aquí yo pongo a escuchar algo tipo mi oído no va a recibir toda esta energía sonora. Solo va a recibir esta de acá. Entonces va a recibir cierta área. Ahora, uno para saber la densidad de energía, lo que voy a hacer es obtener la potencia y la divido entre el área. ¿Cuál área? Esta esfera de acá. Que sería P entre 4pi r cuadrado. Esta es el área de la esfera. De ahí donde sale. Que es Ok, básicamente sí. toda esta parte de acá. Entonces de aquí logro evaluar cuánto es la potencia. Entonces de ahí evaluemos. Con los datos dados. Ah, bueno, este ICER es una constante. Entonces me va a dar 4pi, 25, 10 a la menos 12, 10 al nivel. Los decibeles son 55. Entonces usted llega y ya puedo meterse en la calculadora y le da que la potencia de esa fuente sonora es 0,002483 watts. Pero esta no es la respuesta. ¿Para qué hago esto? Una vez yo sabiendo la potencia, puedo saber la intensidad a cualquier distancia. Entonces calculamos las decibeles para la nueva distancia. Para los nuevos decibeles, o nuevas distancias, voy a tener que beta en función de r va a ser 10 logaritmo de la intensidad de lo que sea que valga en función de r. Y la intensidad, como había puesto hace un rato, es P4pi r cuadrado. Entonces le va a dar 10 logaritmo 1 entre 0. Y quiero poner la potencia. 4pi r cuadrado. Y esto está listo ya para evaluarlo en la calculadora. Conocemos la potencia, esto es una constante, y esto nos están dando que es 25 y 250. Eso, perdón, 50 era. Ya me era el enunciado. No sé si era 50 y 250. Entonces evaluemos. Ah, la intensidad sonora a 50 metros sería 10 logaritmo, y aquí esto es solo evaluar. Eso es 10 a la menos 12. Y aquí sería, tengo que averiguar aquí arriba. 4pi 50 cuadrado. Ve que aquí solo tengo que evaluar con 50, porque eso es lo que me pide el enunciado. Y es el encuentro de 50. Entonces aquí ya lo dejé listo para evaluar. Entonces esto me daría, si lo meto en la calculadora, 4897 decibeles. Y esta sería la primera respuesta.
respuesta A. Respuesta B. Vean, esta es la ventaja de hacer los problemas algebraicos. Y yo sé que mucha gente no le gusta, pero aquí hay cierta ventaja. Una es que ya lo resolví para uno, básicamente lo resolví para todos. Yo no tengo que volver a rehacer todo este problema. Solo tengo que volver a evaluar con aquí con 250. Entonces reciclamos este cálculo. ¿Qué es lo que tengo que cambiar acá? Bueno, aquí sería con 250. Y aquí todo es lo mismo excepto esto de acá. Aquí está hablado con R igual 50. Tengo que cambiar a 250. Entonces cambiémoslo. Aquí sería 250. Y de nuevo esto ya está para meterlo en la calculadora. Entonces me va a dar que beta a 250 metros es 34,998. Bueno, esto es básicamente 35. Cambiémoslo una vez. 35 decibeles. Y esta sería la segunda respuesta. ¿Que alguna duda con este? Profe, ¿puede hacerlo para arriba, porfa? O sea, aquí esto es lo más que puedo. Más que quieras que le haga zoom aquí. Es que no veo como lo que dice ya 50 sobre 10 es. ¿Dónde? 5. Ahí 5S, ¿qué es eso? ¿Eso de dónde? Ahí arriba, digamos, donde dice 4pi, 25 a la 2, 10 a la menos 12, 10, ¿y qué es eso? 55 entre 10. Ah, ok, gracias. Ahora me dice Profe, cuando... ¿y Sí. esos 55 de qué son? Son los decibeles iniciales que me dice el problema. Ah, ok. Así que el problema dice, a 25 metros de una fuente de sonido, el nivel de intensidad es 55 decibeles. Entonces es parte del enunciado. Sí, sí, ya lo vi. Gracias, profe. Con gusto. Profe, Sí. uno siempre que quiera saber la potencia en este tipo de ejercicios puede usar la fórmula de arriba, arriba, arriba. Esta. Ajá. Digamos que sí. Igual le recomiendo despejarlo por si las moscas, pero... digamos que sí. Y me dice cuando terminen de copiar para resolver exactamente este mismo problema, pero de otra manera. Yo les había dicho que si tenemos... ¿Cómo Profe. se llama? Sí. Ahí beta se refiere a las distancias, ¿verdad? A los 50 y 250 metros. Sí, digamos, ahí puse beta sub R. Entonces ahí puse el beta a 50, este de aquí, es a 50 metros. Este otro que Ok. hice 250 es a 250 metros. Gracias, profe. Sí, con gusto. Ok, Dave, hagamos este mismo problema. O primero para que me crean que queda bien, pero también para que vean de... O sea, digo, para que vean que queda bien, que si lo hago de otra manera distinta, más exactamente lo mismo, pero para que también aprendan cómo hacerlo de otra manera. Porque les había dicho en la clase pasada, déjenme ver esta acá. Se ve un resumen de fórmulas. Esta fórmula de acá. Entonces he dicho, "Ay, si usted tiene la misma potencia, lo que usted hace es solo alejarse. Usted sabe que esta es la misma potencia. Usted puede tener cierta relación entre las áreas. Era lo que había hecho aquí. Ahora, en este cálculo no lo voy a repetir, pero ahí lo voy a dejar. Entonces voy a dejar este cálculo aquí. Entonces, ¿qué me va a dar? Ok, arrastremos este resultado. Son toque. 2, 2, 1, 1. Sí, de que está bien. Voy a arrastrarlo acá. Voy a poner aquí sí de otra manera.
Entonces, como es la misma fuente, aplica esto de acá. Entonces, solo tengo que escoger punto 1 y punto 2 de manera apropiada. Entonces, aquí voy a cambiarle los subíndices que son toque. Voy a ponerlos al revés. Voy a poner aquí 2 y aquí 1. Si me fijo aquí, el 1 es el que va abajo. Voy a ponerlo así. Entonces aquí va a ir 2 y aquí va a ir 1. Lo mismo. Eso es solo anotación. Aquí, entonces voy a despejar el beta 2 porque ese es mi resultado que quiero, no una diferencia. Beta 2 es beta 1 más 20 logaritmo de R1 entre R2. Y aquí solo tengo que saber escoger cuáles son los términos. Entonces digas que aquí tenía mi fuente sonora. Acá, no, o sea, estoy 25, ¿verdad? Que R1 va a ser 25 metros. R2 va a ser, digamos, 50. Entonces aquí evalúo. Acá cuánto está sonando. Sí, este es el punto 1. Voy a poner aquí 1. Y aquí está el punto 2. Entonces en el punto 1 está a 55 decibeles. Profe, del coso original son 250 metros. No sé si está haciendo con otros datos. No, es que tengo que hacerlo con 50 y 250. Pero no, eso era 25. No, no, dice. El original dice a 25 metros de una fuente la intensidad es 55. Ah, ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Sí, sí, Confundí. ese es el punto 1 y luego usted se aleja. Entonces aquí solo estoy como rotulando para meterlo bien en la fórmula. Entonces la pregunta es cuántos son los decibeles aquí en beta 2. Entonces solo tengo que saber meter bien qué cosas en la fórmula. Entonces volvemos. El beta 1, este es mi punto 1, aquí sería 55. Entonces beta 50 metros sería 55 decibeles más 20 logaritmo. Y de nuevo, esto es base 10. Y se los advierto que es base 10 porque en la calculadora yo creo que viene. Ay, es que no recuerdo. Es que hay dos bases muy usadas. Está la base 2. Las bases más usadas son como base 2, base natural y base 10. Tienen que tener cuidado y asegurarse que sean estas. Ahorita no puedo decirle cuál es cuál porque no tengo una calculadora frente. Pero asegúrense que sea esto. Si los meten aquí, les va a dar malo. Entonces, asegura que sea base 10. Y aquí metemos, ok, R1 es esta distancia aquí. Entonces voy a meter 20, 25 arriba. R2 sería estos 50 metros. Profe, Meto en ¿por la. qué les dio vuelta? Es solo nombre. Ok. Sí, aquí podría haber puesto, por ejemplo, y no sé, aquí pongamos así FI. Lo importante es que el que está aquí positivo es el que va aquí negativo. Entonces aquí puedo poner FXI. Es solo como un nombre. Es que no quería poner como que me quedara aquí beta 1 porque digo, solamente se resuelve el segundo punto. Pero eso es lo importante, el que va positivo aquí es el que va dividiendo. Ahora bien, metemos esto en la calculadora y esto me da 48.97 decibeles. Y vean qué bonito, me da exactamente esto acá, como lo había hecho de la otra manera. 48.97. Aquí lo hice por la fórmula un toque más larga, porque me tuve que desviar a calcular cuánto era la potencia. Aquí, no, digamos, es un toque largo, pero porque tienen que hacer esto de antemano. Pero ya es como una especie de resultado obtenido. Entonces, apenas usted ya sabe que es la misma fuente, puede aplicar esto de una vez. Y ven que da exactamente lo mismo. Entonces, hagámoslo para 250. En vez de los decibeles, 250 sería 55 más
20. Aquí es básicamente lo mismo, pero aquí voy a cambiar a R2 es igual a 250 metros. Entonces 250 lo tengo que meter acá. Sería 20 log 25, 250. Y no se aseguran que sea el logaritmo en base 10. Lo meten a cálculo y esto le va a dar a ustedes a 35 decibeles. Da lo mismo. O sea, para que vean, el pasado me dio 35. Pues si usted lo mete en la cálcula, era como 30, que es como yo lo tengo apuntado, era como 34.99 algo, pero esto es 35. Entonces aquí está el mismo resultado resuelto de dos maneras distintas. Ahora en el examen si quiere usar esto, digamos, todo bien, pero me tiene que justificar eso, que es, tengo la misma fuente, la intensidad, la potencia es la misma. Lo único que pasó es que la persona se alejó. Queda bajo su propio riesgo si quieren despejarlo o no, pero si me lo justifica así, es como usando el resultado. Usando el resultado obtenido en clase, yo puedo usar esta cosa. Y vámonos. Profe, Sí. o sea, en el examen es necesario que nosotros hagamos todo el otro procedimiento. O sea, de donde obtuvimos esa fórmula. No hay que hacerlo así, solamente decimos que esa fue la que vimos en clase y ya, no hay ningún problema. Ah, que digamos, esto sí les puedo dar un toque de permiso, porque esto sí tiene que despejar esto y tal vez puedo hacer un toque largo. Es que lo que no quiero que se puede prestar para trampas. Es como digamos, tipo en el primer examen, de que no sé, aquí hay cierta fuerza, aquí fuerza normal, aquí fuerza MG, aquí hay cierto ángulo. Y ahí me diga, ah, sí, la normal es MG menos, es que aquí es F, menos F seno de beta. Digamos, esto ya está como muy resuelto y muy específico para este problema. Si les diera cualquier otra cosa, esto se cae. Aquí digamos que puede ser como algo, ah, no sé decir súper general, pero igual esto es algo común que usted puede ver. No sé, usted está en un concierto y sus parlantes son muy duros, usted solo se aleja. Usted tiene el cambio de decibeles, usted sabe que esta potencia sigue siendo básicamente la misma. Tú digamos que esta fórmula, digamos que sí, sí la pueden usar. Ok, entonces usted le comunicaría al asistente que no hay ningún problema si usamos nada más eso, o sea, ¿verdad? Sí, 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 tiene permiso de darlo. Eso sí, usted me justifica eso, que es la misma fuente y solo se alejó. Toda esta la relación entre los decibeles. Tampoco me lo tire ahí porque yo ocupo, digo, yo ocupo valor que usted sabe por qué puede aplicar esa fórmula. Porque, digo, de antemano lo que siempre aplica, bueno, es un toque. Digo, lo que aplicaría de antemano es esto sí, porque esta es la definición. Esto acá es un resultado obtenido para ese caso específico. Opa. De alguien solo que se está alejando de la fuente. Bueno, alejando no, igual, se podría estar acercando también. La fórmula también aplica. Ok, gracias, profe. Sí. Pero sí, tipo, digamos, no sé, en Bernoulli. En Bernoulli van a tener como, por ejemplo, aquí tienen como área 1, aquí área 2. Es como, bueno, es que la presión en 2 aquí ya todo estaba resuelta, como que no, aquí sí tienen que plantearlo desde el puro inicio. De presión más un medio, rho V más rho GH. Es igual a lo mismo del otro lado. Porque luego no le di la presión 2 esto y me lo han resuelto. Y yo como sé que no copió. Por lo menos aquí yo sé que puede decir que no copió porque yo mismo se lo estoy dando. No es un problema muy, muy específico. Es específico, pero no tanto. Entonces, digamos que sí. Podemos darlo. ¿Que hay alguna duda con este problema? Resuelto de dos maneras distintas.
Si no sigamos. ¿Qué puedo hacer el 51? Sí, este parece lo mismo, pero sí con cierta diferencia en qué área agarrar. Y aquí es donde uno usa como lo que uno debe decir intensidad de que es una densidad de potencia. Entonces hagamos este 51. Este eardrum o tímpano. Dice, el tímpano humano es aproximadamente circular con un diámetro de entorno con un diámetro de aproximadamente 1 centímetro. Entonces calcule la potencia total que recibe el tímpano cuando se somete a 85 decibeles. Aquí va a ver que no tengo que usar el área de una esfera. De 11, estamos en capítulo 11, ¿verdad? Sí, ¿por qué le pongo 10 a todo esto? Es 11. 11:51. Que entonces aquí tenemos la fuente sonora. Y está a una distancia R. Y aquí está el tímpano. Ese tímpano tiene un área A. Bueno, voy a ponerle AT de área del tímpano. Todo aquí, el sonido sale de manera esférica. Y ese tímpano va a recibir sonido. Va a recibir sonido, pero me refiero, va a recibir esa energía que transporta el sonido. Entonces va básicamente a tener toda la potencia que pasa por esta área de acá. Entonces calculemos. ¿Cuánto es la intensidad sonora en ese punto? La intensidad sonora, lo que ocupo hacer es calcular I. Entonces, planteo, beta es igual a 10 logaritmo de I entre I0. Ok, quiero despejar esto. Entonces mando el 10 del otro lado. Beta entre 10 es log de I entre I0. Mando a despejar a este logaritmo y le doy 10 a ambos lados. Y de ahí sale el logaritmo. Entonces sale el argumento aquí dentro. Entonces me va a dar que 10 beta a las 10 es I entre I0. Por lo tanto, la intensidad a esa distancia va a ser I0, 10 beta entre 10. Y digamos, listo. Ahora bien, hay que calcular una potencia. Déjame ver qué dice. Que calcule la potencia. Ven que yo no tengo que calcular la potencia de la fuente. Digamos, esta es la potencia de la fuente. Esta es la potencia del tímpano. Si yo quisiera calcular toda la potencia de la fuente, lo que tengo que hacer es agarrar toda esta área de acá, que sería los 4πr cuadrado. Entonces diría, bueno, la intensidad es básicamente la potencia de la fuente entre 4πr cuadrado. Pero no me interesa la potencia de la fuente. Me interesa más bien la potencia que pasa por acá. Entonces aquí uno piensa, la intensidad es básicamente una densidad. ¿De qué? De potencia. Entonces una densidad la multiplico por su... ¿Cómo le digo? Digo, si usted tiene una densidad de volumen, se multiplica por volumen, le da cierta masa. Si tiene una densidad de longitud y multiplica por una longitud, le da la masa. Aquí tengo una intensidad, perdón, una densidad que es por área. Entonces si multiplico por un área, me da la potencia. Entonces aquí voy a multiplicar por el área del tímpano. No para obtener esa potencia de toda la fuente, sino para obtener la potencia que pasa por el tímpano. Entonces sería, la potencia en el tímpano es la intensidad por el área del tímpano. Bueno, es un toque. El radio del tímpano es de medios, que sería
0.5 centímetros. Esto es 5 por 10 a la... no, no sé si lo tengo bien. Esto es 0.5 por 10 a la menos 2 centímetros. O metros. No es como la mejor notación científica, debería poner esto para acá, pero para la calculadora no le importa, entonces dejémoslo así. Profe, Sí, ¿cómo sabe que el radio del tímpano es eso? Lo decía el problema. sí, déjame ver. Dice, el tímpano humano es aproximadamente circular con un diámetro de en torno a 1 centímetro. Ok. Entonces aquí ya es 1 centímetro y la mitad de 1 centímetro es medio centímetro. Entonces aquí voy a meter el área del tímpano, no el área de la esfera. Entonces aquí sería, el área del tímpano es pi r cuadrado. Esto es AT. Por la intensidad, que sería este otro término de acá. Sería I0, 10, beta entre 10. Y esto ya todo es evaluable. Entonces calculemos. Que la potencia del tímpano es pi 0.5 por 10 a la menos 2. Opa. Cuadrado. 10 a la menos 12. Bueno, este 10 a la menos 12 es un número, este vale esto. Y aquí sería 10, 85 entre 10. Metemos en la calculadora. Mira que la potencia del tímpano es 2,483 por 10 a la menos 8 watts. Y listo, es la potencia que sale el tímpano. No la potencia de la fuente, sino la del tímpano. O sobre el tímpano, mejor dicho. Profe, Sí, entonces, ¿cómo uno sabe en qué casos usar la potencia de toda la esfera o la potencia de un punto exacto? digo, si le pregunto la de la esfera. O digo, si le pregunto la de la fuente, tiene que usar la de la esfera. Si le pregunto cuánto es la potencia que pasa por un área muy alejada, tipo aquí, usted utiliza el área esta de acá. Sí, 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 si es de la propia fuente, sería toda esta, la esfera. Entonces aquí sería esta. Ok, entonces siempre que diga fuente es toda la esfera. Si no dice Sí. fuente es específico, un punto. Sí, digo, si usted quiere saber la potencia que pasa en este punto, usted solo calcula el área de este punto. Ok, profe, gracias. Sí, que gusto. Profe, Sí, esa I sub cero, en donde, digamos, ¿de dónde la sacó? ¿Venía en el problema? eso viene de la fórmula. ¿Dónde está? De ver. ¿Quién debe ser la parte de decibeles? Eso viene de la fórmula. Esto aquí lo había apuntado. Es que es como una especie de referencia y a lo que me acuerdo haber leído es que eso es como casi que el sonido más bajo que un humano escucha. Entonces voy a agarrar la escala con respecto a ese punto. Algo así era la hablada, no me acuerdo, ahora me fijo, pero sí, era como lo más, o sea, como lo más diminuto que puede escuchar un humano, algo así. Aproximadamente, porque obviamente varía por cada persona, pero Ah, ok, ok. Gracias, profe. sí, con gusto. Pero sí, Profe, eso es por formulazo, dígame. el 85 venía en el problema. Ah, sí, 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 sí. Dice, calcule la potencia total que recibe el tímpano cuando se somete a un sonido de 85 decibeles. Ok, Profe, Sí. ¿puede poner el problema? Es que no sé por qué, pero me sale como pegado. Ah, a mí Ahí, no me ahí. sale pegado. Ya, ahí. Ok, Gracias. sí, con gusto.
Profe, entonces Sí. para calcular, digamos, la potencia de la fuente sería con 4pi r al cuadrado, ¿verdad? Ah, sí, porque ese es el área de la esfera. Ah, ok. Gracias. Así que es más, suave, para hacer otra explicación, digamos. Aquí usted tiene la fuente. Digamos que yo quiero calcular la potencia que pasa en esta área de acá. Todo lo que yo hago es, ok, calculo la intensidad. La mido de alguna manera. Y con esa intensidad la multiplico por el área. Ya que la intensidad es una densidad de potencia con respecto al área. Si la multiplico por un área me va a devolver la potencia. Ahora, esta es la potencia para acá. Ahora me viene una pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero capturar la potencia de toda la fuente sonora? Lo que voy a hacer es agarrar esta área y voy a expandirla en toda esta parte de acá. Entonces aquí estoy agarrando la potencia que sale en todas las direcciones. Entonces, ¿cuánto sería el área ahora? Y no sería esta área pequeña, sino es como, imagínate como que voy a sumar todas estas áreas. Resulta que esa área es el área de la esfera. Entonces aquí sería 4πr. Tú digo, si lo quiere pensar de cierta manera es, usted siempre usa I por A para calcular una potencia. Si usted quiere capturar la potencia que emite la fuente, usted utiliza toda la área alrededor. Y aquí sería de 4πr cuadrado. Si lo quiere ver así. Profe, ¿cómo es que dice cuando solo es el área en el punto específico? Ok, digamos, veámoslo de otra manera, que sí, digamos, en general, si usted tiene una intensidad, usted multiplica por el área, eso le da la potencia que pasa por el área. Sea de la fuente o no, esto en general va a ser así. La pregunta es, ¿qué pasa si usted quiere obtener toda la potencia que emite la fuente? Entonces, capturamos la potencia, ¿qué pasa? Digamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Voy a capturar toda el área. Entonces, si yo rodeo toda la fuente, yo voy a poder medir la potencia que emite toda la fuente. No solo la que pasa como por ese porcentaje de aquí. Entonces, si yo quiero capturar la potencia de toda la fuente, voy a rodearlo con una esfera. Entonces, si usted quisiera obtener el área, perdón, si usted quisiera obtener la potencia de la fuente, usted lo que hace es trazar un área gigantesca que lo rodee todo. Y esto sería 4πr cuadrado. Si quiere solo la potencia en esta área de acá, corresponde a esto. Y si usted rodea todo, y es la potencia de toda la fuente, porque la potencia de la fuente está siendo distribuida de manera radial. Si todo bien ahí, ¿no? Sí, profe, gracias. Sí, ok, con gusto. Digo, van a ser las 48 y demos el descanso de 10 minutos. Entonces digo, pues pasa a las 59. Sí, a las 59.
Reanudar grabación. Ok, ahora sí vámonos. Vamos el día 53. No, ese es el 11. Suave, 11, 53. Capítulo 11. Yo puse un 10. No, sí, 11. 10, es que mis notas. Alguien está hablando, no escuché, dígame. Sí, es que tengo una duda en el problema anterior. Dígame. Porque es que, digamos, el radio lo pasó a notación científica. Ah, no. Aquí no es notación científica, es que esto es lo que voy a meter en la calculadora. Es que aquí no puedo meter nada más 0.5. Entonces tengo que meter 0.5 por 10 a la menos 2 para que esté en metros. Ah, ok, es como por cuestión de unidades, digamos. Sí, exactamente eso mismo. Ok, gracias. Porque todo el resto de la fórmula, porque, digamos, esto aquí es watts centímetro cuadrado. Entonces el resto de las unidades tiene que ir con unidades SI, digas de metros, kilogramos, segundo, todo eso. Sí, no es como para jugar de caché, es solo para meterlo en la calculadora y que todo sea consistente. Porque el cálculo sí me va a cambiar si lo hago y sí ya estaría mal. Vamos a ok, hagamos este problema 10. 11:53. Ya me cambio pantalla. Es un resultado aproximado. Aunque creo que se entiende la idea. Suave un toque, compartir pantalla. O sea, para ponerlo en inglés también, de la traducción cuestionable. Ya más de 53. Dice, ¿según qué fracción común se reduce la intensidad del sonido cuando, cuando se reduce la intensidad del sonido cuando el nivel de intensidad cae 3 decibeles? Ahora aquí está en inglés también, lo mismo. Pasémoslo. Entonces aquí agarramos la fórmula. Beta. Esto da 10 logaritmo de i entre i0. Me están diciendo que va a haber una diferencia de decibeles y que va a caber. Entonces, ok, digamos, voy a tener de decibeles 2 menos decibeles 1. ¿Sabe que la persona si fuera más alejada o sabe que la potencia ahora, no sé, le bajaron el volumen al televisor, ahora suena más bajito? La cosa es que suena 3 decibeles más bajo. Entonces este beta 2 menos beta 1 va a ser menos 3 decibeles. Que eso es lo que voy a usar. Por otro lado, yo sé que la fórmula de decibeles va a estar dada por esto de acá. Entonces escribimos la resta. Decibeles 2 menos decibeles 1. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto es esta fracción? I2 entre I1. O sea, como cuánto es la fracción que cae, es básicamente una proporción. Entonces, esta va a ser la respuesta final. Entonces, hagamos beta 2 menos beta 1. Sería, esto acá, sería 10 logaritmo de I2 menos I0. Aquí le estoy poniendo esto sumando, entonces va para acá. Ahora va a poder estar restando. Entonces serían 10 log de I1 entre I0. Utilizamos propiedades de logaritmo. Bueno, digamos, este día lo puedo sacar a factor común. Esto va a quedar así. Me va a quedar esto menos esto. Recuerdo propiedad de logaritmo. El logaritmo de A, el logaritmo de B es el logaritmo de la división. Entonces voy a mandar a restar. Esto me va a quedar. Que la diferencia de decibeles, o sea, que voy por lo delta beta, es 10 log de I2 entre I0 entre I1 entre I0. Esto aquí arriba y este acá abajo. Y 0 se va, entonces me queda 10 logaritmo de I2 entre I1. Y esto puedo mandarlo a despejar, porque me va a quedar. Delta B es 10, o sea, esto me queda así.
Entonces agrego un 10 a ambos lados. Vamos a un toque. Primero mando de este 10. Me va a quedar delta beta entre 10 es igual log y 2 entre I1. Y de aquí mando a elevar a la 10. Este era elevar a la 10, cancela el logaritmo y me queda el argumento solito. Entonces me va a quedar 10 delta beta entre 10 es I2 entre I1. Entonces de aquí puedo evaluar ya. Entonces me va a quedar que I2 entre I1 es 10 menos 3 entre 10. Y esto es aproximadamente 0.5011. Y aquí es donde tienen que crearme un toque con lo del libro y eso es una respuesta para, entonces uno sí puede verificarlo, pero esto es aproximadamente un medio. ¿Por qué me lo dice o por qué lo pongo un medio? Es que el libro dice según qué fracción común, entonces como que quiere que le den números bonitos así. Esto es aproximadamente un medio. Entonces si cae 3 decibeles, vea que la fracción es básicamente, o sea, I2 entre I1 es aproximadamente un medio. O dígase de otra manera, o sea, que voy a copiarlo distinto. Vamos a escribirlo en el otro lado, que me quedé sin campo. I2 entre I1 es aproximadamente un medio. O dígase, la intensidad 2 es un medio de la intensidad 1. En esto para que vean que lo que les está diciendo es que si usted aumenta el doble de intensidad, no aumenta el doble de intensidad sonora. Así eso puedo escribirlo así. Me va a quedar que la intensidad 1 es igual a 2 veces la intensidad 2. También. Entonces, si yo tengo un sonido y le aumento el doble, es que depende de qué se refiere a sonido. Si yo tengo un sonido que es una cierta intensidad y le aumento el doble su intensidad, solo aumenta 3 decibeles, no se escucha el doble de fuerte, porque lo que uno escucha son los decibeles, no la intensidad. Y me refiero a lo que uno escucha ya como la experiencia humana de escuchar, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero su video escucha como que muy logarítmico. Entonces, doblar la intensidad sonora, no, doblar la intensidad y no hace que se escuche 2 veces más fuerte. Solo aumenta como 3 veces 3 los decibeles. Profe, ¿puede pasar de página, por favor? Sí. Ah, bueno, esto es que yo sé que va a haber alguien que va a hacer esto y siempre hace eso. ¿Ustedes han visto esa regla de 3 que le enseñan en el colegio que ponen como... Ay, son toque. Como XY es igual a cosa 1 entre cosa 2. De hecho, estoy seguro que alguien va a llegar y va a decir beta 1 entre beta 2 es igual a I1 entre I2. Esto es terrible. Esto solo sirve si la relación es lineal. Vean que de aquí claramente no. Aquí usted tuvo que hacer todo ese despeje. Pero esto yo me lo topo cada rato. Esto porfa, no lo hagan. Profe, Sí, ¿puede subir un toque para que me explique algo, porfa? sí, dime en qué parte. Esa parte de beta 2 menos beta 1. Ah, Igual aquí. a esa. Esto de aquí. Aló. ¿Vieres que se le cortó? O los demás sí me escuchan. Sí, profe, es que se le cortó un poquillo ahí. Sí, sí. Ya, Ya la escucho. No escuché el último que dijo, pero ahora sí ya escuché el ya. ya, ok. Que es que yo pensé que estaba usando la misma fórmula de beta 2 menos beta 1 igual a 20 logaritmo de R1 sobre R2. Pero aquí Ah, está usando no. esa, diferente. Sí, no, es que esta fórmula y... Digo, esta fórmula me tiene que decir, ok, es la misma intensidad, perdón, es la misma fuente, pero la persona se aleja, entonces va acá para acá.
Entonces, en ese caso, usted tiene una fuente que suena igual, pero usted se alejó, entonces que usted puede relacionar el cambio de decibeles. Aquí, en mi problema que acabo de hacer, es usted está de que bajó. Puede ser porque la persona se alejó, pero esa no es la única manera como de bajar el volumen a un sonido. Digo, usted puede estar en su cuarto viendo tele y usted solo, sí, solo le baja el volumen. Usted está, digamos, aquí está el tele, aquí usted está quieta y usted solo le baja el volumen y la distancia es la misma. Lo que usted está cambiando es la potencia sonora. Ok, Entonces, sí, aquí aquí estoy rompes. usando como la fórmula general, digamos. Esta es la fórmula general. Sí, Sí, esa. sí. Vea que en este paso el despeje lo que hago es cancelar las potencias. Eso es parte de la suposición. Aquí usted sabe que usted escucha más débil por alguna razón particular. No puedo asegurar que es porque se alejó, simplemente podría ser que la fuente suena más débil o una combinación de ambas. Entonces, no voy a suponer eso porque, quién sabe. Gracias, profe. Sí, con gusto. A ver qué más quiero ver, hacer. El 1055 me lo va a saltar por cuestión de tiempo y estoy seguro que ese 1055 hay algo malo. Este si quiere lo ven, pero es que yo me puse a resolverlo. La respuesta a 79, a mí me dio 7917. Al libro le dio 8917. Y muy sospechosamente este número está difiriendo. Y el 7 está a la par del 8, entonces yo creo que es un error de escritura del libro. Porque no sé, yo llevo todo lo mío bueno y muy sospechosamente da lo mismo, excepto este primer dígito. Yo creo que fue un error tipográfico, entonces no sé. Bueno, me lo va a saltar que esto es un problema de porcentaje y no sé, mucha trama para ustedes. Voy a seguir con este. Voy a seguir con este 58 y vamos a efecto Doppler. Entonces vamos a hacer 58. Sé que cuál es este problema, el 55. Sé que vean qué curioso, aquí da. Ay, es que yo creo que es un error tipográfico. Aparte de que el sí me dio bien el 316. Aquí lo tengo resuelto y me da 316. Entonces yo creo que es error de parte de los escritores. Y bueno, es que lo resolvieron mal, solo que lo escribieron mal aquí. Este 89. Estoy seguro de eso. Pero bueno, hagamos este 58. ¿Dónde está el 58? Aquí está. Ok. Dice. Un oyente percibe, este 58, un oyente percibe un clarinete con un nivel de intensidad de 60 decibeles. Entonces dice, ¿cuántos clarinetes tocando con el mismo volumen y a la misma distancia del oyente haría falta para producir un nivel igual a 70 decibeles? Haría falta, bueno, en inglés yo lo tomo como la cantidad total. Just how many clarinets are playing at the same volume? Ahorita sí, como cuántos se ocupan en total. Aquí en español me está diciendo como cuántos harían falta, dígase, como agréguele lo que falta. Yo voy a resolverlo como viene en inglés, que confío más en la traducción en inglés, pero es como abrigo la cantidad total de clarinetes que se ocupan para generar un sonido de 70 decibeles. Si que esto que haría falta es distinto. Entonces voy a pasarme al iPad. Es como esas preguntas de lógica que usted le hacen en el examen de admisión, que es, por ejemplo, es distinto decir, yo estoy en un edificio, y estoy en este piso, y voy a decir, voy a subir 5 pisos. Usted está aquí y sube 5 pisos. Si usted dice, voy a subir al quinto piso, usted va a terminar en el quinto piso de aquí, no importa cuánto le falten. Puede faltar 1, 2, 3. La respuesta es distinta. Entonces, yo interpreto que eso es como cierta diferencia. Entonces, para evitar ambigüedad, voy a decir la cantidad total de clarinetes que se ocupan. Y usted quiere sacar la diferencia de ahí, hace el 10 menos 1. O digo, el total menos 1. Que creo que es 10 de la respuesta. Entonces son 58.
Ok, aquí tenemos el clarinete. Está haciendo sonido. Opa, suave. ¿Qué está haciendo su nota musical? Aquí esto suena. Aquí está la persona. Esta persona está a una distancia de R. Creo que el enunciado no me dice que es la distancia. Sí, solo me está diciendo que es a la misma distancia y el mismo volumen. El volumen se refiere a la misma potencia. Ah, qué curioso, son toque. No, no, sí, todo bien. Entonces hagamos esto. Eventualmente voy a ocupar la intensidad de los N clarinetes. Y este N es el que yo quiero despejar. Entonces antes de trabajar con los N clarinetes, voy a trabajar con un solo clarinete. Y voy a ver qué puedo esperar de eso. Entonces la intensidad de ese clarinete sería la potencia del clarinete entre 4pi r cuadrado. Ahora bien, lo que les había dicho es que la potencia o la intensidad es aditiva. Diga, si usted recibe y... Ay, ¿dónde está la clase pasada? Déjame ver. Vamos a ver, aquí lo hice. Vamos a estar por acá. Ya, si usted recibe la intensidad 1 de parte de una fuente 1, intensidad 2 de la fuente 2, la intensidad total es sumar las intensidades de manera individuales. Entonces hagamos eso. ¿Cuánto es la potencia de n clarinetes? Sería la potencia de un clarinete individual, que sería 4pi r cuadrado por n. Y usted está sumando n con, entonces aquí sería i clarinete más bla 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 más i clarinete n veces. Entonces diga que usted multiplica por n. Entonces le va a dar que la intensidad de n clarinetes es n por i del clarinete. Y listo. Ahora bien, desviémonos a calcular esto. Y apenas tenemos calculado esto, ya hacemos el cálculo final. Entonces voy a trabajar solo con un clarinete ahorita. Entonces es que esto va por formulazo. Los decibeles de clarinete son 10 logaritmo de I0 entre IC. Entonces, despejando esto, me va a dar que mando el 10 para acá. Beta C10 es igual log IC entre I0. Quiero cancelar este logaritmo, entonces le doy 10 a ambos lados. Entonces sale el argumento y me sale esto acá. 10 beta de clarinete entre 10 es IC entre I0. Ah, bueno, y parte del enunciado. Que el beta del clarinete de uno solito es 60 decibeles. Aquí mando a esperar el IC, entonces me va a quedar I0, 10, beta C entre 10. Y esto ya es evaluable. Entonces me va a dar que IC es 10 a la menos 12, 10, 60 entre 10. Ahora bien, esto tuve que hacerlo a mano, como que Wolfram Alpha caducó cuando yo lo hice, no sé, me dio un número negativo rarísimo. Entonces vamos a ver cómo se hace a mano. Aquí tengo 60 entre 10, esto me da 6. A lo mejor la calculadora ustedes sí puede hacerlo, pero no sé por qué Wolfram no. El matemática y el programa en la compu no quiso servirme. Entonces aquí sería 10 a la 6. Sumo potencias, menos 12 más 6 es igual a menos 6. Entonces me da que la potencia de un clarinete, perdón, la intensidad de un clarinete es 10 a la menos 6 watt metro cuadrado. Entonces guardamos este resultado por acá. Porque voy a utilizarlo. Por si alguien puede hacer ese cálculo, así digamos, métalo así en la calculadora, a ver qué tal le da, si se porta raro o no, pero por lo menos en matemáticas se me portó raro, pero bueno.
Entonces calculémoslo para n clarinetes. Voy a tener que la intensidad de n clarinetes, que estos son los 70 decibeles, esto sería 10 logaritmo intensidad de los n clarinetes entre i0. Como había puesto en la parte anterior, esto agarra la intensidad de 1 y Profe, multiplica por n. Dígame, sí me dio igual que usted, ya lo metí en la calcu. ¿en serio? Qué curioso. Sí, me dio 1 por 10 a la -6. Qué vacilón. Ahora les envío el pantallazo de lo que hace Wolfram Alpha. Se vuelve loco y da un número negativo. Bueno, el alfa no, el matemática, que dice, supongo que es más poderoso. ¿Quién sabe? Pero si vieron, qué cosa más rara. Pero sí, gracias. De aquí da 10 logaritmo. Aquí se multiplicó por n. Entonces aquí daría n y c entre i0. Y de aquí es donde les digo que tienen que aprender a despejar y porfa, no se solo tiran la fórmula a su final mientras se pueda. Porque usted cómo despeja esto, ya que aquí hay un n afuerita. Ahí tal vez uno pueda como verlo bateando, pero igual. Aquí hay un 10. Opa. Aquí hay un 10. Lo mando a dividir. Me va a quedar logaritmo de n y c entre i0. Esto parece una id. Esto es un i0. Entonces aquí está. Si son algo la impresora, es que están imprimiendo algo aquí. Entonces, para despejar esto, mando el 10 para acá y mando un 10 para acá. Este 10 lo cancela. Entonces me va a quedar 10 beta n entre 10 es igual a n y c entre i0. Y de aquí mando a despejar este n. Bueno, digo este n acá. Entonces lo mando al revés. Entonces me va a quedar que n es i0 entre ic por 10 beta n entre 10. Y sí, perdón el sonido, pero. O sea. Y de ahí esto es evaluable porque cada una de estas cosas las conozco. Estos son los 70, que beta más feo, voy a borrarlo. Beta n. Ahora sí, estos son los 70. Eso por 10 a la -12. Y esto es el 10 a la -6 que averiguo la parte pasada. No más, yo creo que este fue el que me dio raro, más bien. No me acuerdo, alguno de estos era que era raro, que era un montón de potencias de 10 y Wolfram no me quiso ayudar, pero bueno, hagámoslo a mano. ¿Esto qué sería? 10 a la -12. 10 a la -6. Y 10 a la 70 entre 10. Entonces hagámoslo a mano. 70 entre 10 es todo a 7. Entonces voy a tener n. Igual 10 menos 12. Esto está abajo, entonces pasa arriba sumando. 10 a la 6. Y tengo 10 a la 7. Este 10 a la 7 es este. Entonces lo que tengo que sumar son los exponentes de acá. Sería 10 a la -12 más 6 más 7. 6 más 7 es 13, menos 12 me da 1. Entonces me da 10 a la 1. Es igual 10. Entonces la respuesta son 10 clarinetes. Entonces si usted tiene a alguien haciendo música a 60 decibeles, usted ocupa 10 veces los clarinetes para que suene ahora 70. Y esa sería la respuesta. Profe, ¿puede bajar un poco, por favor? Y paso a la siguiente página. Sí, gracias. Sí, con gusto.
¿Que alguna duda con este? Sino para dejar de ver problemas y ver la última parte de teoría de, de sonido. Ah, bueno, y ya sería lo último que falta para el examen de teoría. El examen es el 9. ¿Cuándo es 9? El otro jueves, profe. Es el otro. No es Sí. dentro, no es dentro de semanas. No, de este jueves en 8. Ah, ok, ok, ya, sí, sí. Bueno, sí, dentro Profe, de 2 semanas casi iniciando este, pero sí, la otra semana. Sí, gracias. sí. Sí, dígame. Este, profe, porque es que, bueno, ya una vez que obtuvo IC, bueno, la intensidad del clarinete, ¿por qué tuvo que volver a aplicar la fórmula de esa, la general? Porque el problema me dice que cuántos clarinetes ocupo para generar 70. Ujú. Entonces digamos que tengo que volver a rehacer el problema, pero ahora con una nueva intensidad. Esta Ok, nueva intensidad son los N por... ese N es la intensidad de clarinete original. Sí, ok, este es 70 y esta acá es 60. ok. Gracias, profe. Sí, con gusto. Y son toque. Ok, entonces veamos la última parte de teoría. Ahora estaba viendo, bueno, en un examen viejo que yo tengo, esto sí va a entrar. Digo, en el examen viejo que entraba sí pregunta esto. Por si acaso, por si van a rep o ampli. Esto yo no lo voy a cubrir y es como, igual es como muy formulazo, pero ahí se los dejo para que estén ustedes. Por lo menos yo no lo voy a evaluar en mi examen. Se lo estudian ustedes por si acaso. Sí lo mencioné en clase, pero es que es casi que una fórmula nada más. Ah, bueno, y lo que les había dicho, que la rapidez depende de las condiciones del medio y no de la longitud de onda ni de la frecuencia. Igual con el sonido. Pero bueno, vamos al efecto Doppler. Que estoy seguro que ustedes han escuchado esto y son toque para pasar mis notas para traerme un dibujito. Sí, ahorita lo estoy escuchando que está sonando un carro muy cerca por aquí. Pero digo, ok, imagine que usted está aquí sentado. Y aquí viene un carro y va sonando tipo una ambulancia, un carro de policía. Entonces, ¿qué es lo que uno escucha? O aquí puse como referencia de porque uno va a escuchar así. Entonces, aquí está sonando a cierta frecuencia como como que se escucha más agudo y luego más grave. Sí, como aquí agudo. O sea, aquí es un sonido agudo y aquí grave. Ese es el efecto que hago. Entonces cambia de frecuencia. Y pero se queda pensando, es la misma fuente sonora. Cuando la ambulancia va pasando, el policía va pasando, no cambia de manera intencional la frecuencia. Eso no tiene sentido. Ocurre algo cuando una fuente sonora se está moviendo. Y es que la frecuencia que se va a escuchar desde afuera va a cambiar. Entonces vamos experimentalmente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero los hechos empíricos. Cuando se acerca, la frecuencia es más aguda. Wow, vamos a ponerlo así, se escucha más agudo. Cuando se aleja, se escucha más grave. Entonces vamos a ver si podemos deducir esta fórmula. Esto sí lo voy a probarlo. Pero es porque sí tiene sentido.
la prueba porque digo, ocupo conceptualizar por qué es que ocurre. Entonces voy a volverme eso un toque, voy a traerme, para traerme las notas de clase, aquí tengo un carrito. Esto que puse es que a esto se le llama el efecto Doppler. Ese cambio de frecuencia que pasa de muy grave a muy agudo. Entonces digamos que está quieto. Entonces el policía está sonando como... Entonces produce cierta frecuencia. Ahora bien, ya que el carro de policía o el de la ambulancia produce cierta frecuencia, uno puede encontrar cuánto es la longitud de onda. La velocidad del sonido es lambda por f. O sea, esto es del sonido. Ahora bien, ya que hay cierta longitud de onda, imagínate esto suena como un frente de onda, porque aquí está sonando. Aquí hay un máximo de presión, aquí hay otro máximo de presión, aquí otro máximo de presión. Entonces diga, aquí uno se puede imaginar un mínimo. Entonces aquí hay un máximo, mínimo, aquí hay un máximo, aquí un mínimo, aquí un máximo. Ahora bien, con la disque explicación que había hecho de cómo servía un tímpano, de por qué usted escucha eso. Pero diga, aquí usted tiene su tímpano dentro del oído. Aquí hay un máximo de amplitud, aquí un mínimo, aquí un máximo, aquí un mínimo, aquí un máximo. Este aire o esta presión que está acá va a hacer vibrar a su tímpano. Lo va a hacer vibrar con cierta frecuencia. Entonces de la frecuencia que llega, se escucha. Y aquí es donde dices, si es muy alta frecuencia, se escucha o alta frecuencia, se escucha agudo. Si la frecuencia baja, se escucha grave. Ahora, ¿en qué pasa si yo hago que cada uno de estos máximos de presión venga más bien con menos distancia? Entonces digas que pongo un máximo aquí, pongo otro máximo aquí, pongo otro máximo aquí, pongo otro máximo aquí y aquí van los mínimos. Ya que la velocidad del sonido es constante y no depende de la longitud de onda frecuencia, usted va a tener que estos máximos de presión van a llegar de manera más constante. Entonces, si yo de alguna manera hago que esos máximos de presión lleguen de manera más constante, bueno, pero más constante, lleguen más veces por unidad de tiempo, se escucha más agudo. Entonces veamos qué efecto ocurre cuando algo se está moviendo. Entonces aquí voy a dibujar, o sea, voy a traerme este carrito. Entonces digamos que el carrito está acá, ahí se va a tener que estar borrando cada rato. Entonces el carrito está originalmente aquí en el centro. Está aquí. Y mire que está sonando y sale un frente de onda, un máximo de presión y sale en esta dirección. Todo el sonido se empieza a expandir. Pero ¿qué va a pasar si el carro se está moviendo? El siguiente máximo de presión va a salir desde un toquecito, un toquecito más centrado a la izquierda. No, a la derecha, digo. El original salió desde acá y ahora sale desde acá. Entonces, ¿qué pasa en comparación al dibujo original? En el dibujo original, aquí esta onda viaja cierto tiempo. Este máximo de presión sale después. Entonces aquí pasó, no sé, por decir algo, 3 segundos, aquí pasó 2 segundos, aquí pasó 1 segundo. Todos salen desde el mismo círculo. Pero, ¿qué pasa si usted hace que el carro se mueva? Usted hace para acá. Entonces este máximo de presión no va a estar ubicado desde el centro, va a estar ubicado un poco más para acá. Mientras el carro se va moviendo. Eso es lo que usted vería aquí. Entonces genera un máximo de presión, pero en otro centro que está más a la derecha. Todo este máximo de presión se acerca un toque más a este. Si el carro se sigue moviendo, igual genera otro máximo de presión, pero igual, de nuevo, más a la derecha. Entonces sale este frente de onda. Y si uno ve en comparación al dibujo original, ya que estoy generando sonido más a la derecha, los máximos de presión no van a estar a esta distancia lambda original, sino que se van a estar acortando, porque el sonido siempre se genera más hacia la derecha.
Entonces aquí ustedes pueden ver de manera gráfica que aquí los lambdas van a ser muy pequeños en la dirección que se acerca, que aquí lo puse, en esta dirección. Y si usted lo escucha desde atrás, los máximos de presión van a estar a una distancia más grande. Toda la frecuencia va a disminuir. Entonces se va a escuchar, bueno, sí, se va a tener esto. Cuando está quieto, produce un sonido a cierta longitud de onda. Cuando se está moviendo, eso es que aquí lo puse al revés. Sí, mi nota viene al revés. Cuando se está alejando, produce las longitudes de onda largas. Alejándose. Cuando se está acercando y usted está aquí del lado derecho, los máximos de presión van a estar más cortitos. Entonces acercándose. Entonces las longitudes de onda del sonido van a cambiar si el objeto se aleja o se mueve. Porque usted produce un máximo de presión, pero decidió moverse a la derecha. Y este otro círculo tiene otro centro. Entonces la longitud cambia. Entonces veamos básicamente la prueba de esto. Ahora esto facilita la razón por la cual lo voy a hacer. Igual es un toque para volverme las notas que lo tengo mejor apuntado. Qué feo escribir derivación aquí, son toque, derivación. Entonces digamos que aquí tengo mi fuente de sonido. Digamos que la fuente de sonido se mueve con velocidad o con rapidez, digo, Vs. Ahora bien, este S no es de sonido, es que viene en inglés. Este V es de source, que significa fuente. La velocidad del sonido, rapidez del sonido, es V. Entonces, pensamos esto. Aquí tengo la fuente que hace que me genera un frente de onda. Un máximo de presión. Y digamos que espero un periodo T. Entonces, este T es el periodo. Entonces, ¿cuánto es la distancia que avanza en un periodo? Sería básicamente todo esto. Agarro la velocidad del sonido y multiplícala por ese tiempo T. La fuente se está moviendo hacia la derecha. Entonces agarremos ese mismo tiempo T. Si el carro está aquí en T igual 0, se va a mover hacia la derecha y va a estar a la derecha un Vs por T, que esta es la velocidad de la fuente. Y aquí es donde se genera de nuevo un máximo de presión. Entonces quiero calcular esta nueva distancia que va a ser la longitud de onda nueva, que es lo que había puesto. Entonces, ¿cuánto es esta distancia de acá? Que sería igual a la longitud de onda. Agarre la distancia de la esfera original y quítele esta parte de acá. Velocidad de la fuente por T. Aquí tengo la velocidad de la rapidez de sonido por T menos rapidez de la fuente por T es igual a la nueva longitud de onda que usted va a escuchar. De aquí es donde sale el acortamiento de la onda. Entonces, si la frecuencia es rapidez entre lambda cuando está quieto, yo quiero averiguar cuánto es la nueva frecuencia que voy a escuchar. ¿Qué sería la rapidez entre lambda prima? Sea lo que sea que valga. Esto igual a V entre cuánto vale lambda prima, la nueva frecuencia. Vale esto acá. Entonces aquí sería Vt menos Vs entre T. De aquí voy a hacer este cambio. V entre V por F, que sería la original, porque esto es un periodo. Y el inverso del periodo de la frecuencia. Menos Vs entre F.
Esto está factor común, entonces lo voy a sacar para acá arriba. Entonces me va a quedar esto. La frecuencia prima que voy a escuchar es V menos Vs por F. Oiga, es un toque más compacto. A como viene en el libro, sería 1 entre Vs menos V por F. Entonces vamos como la frecuencia debería subir. ¿Qué pasa si digamos, tengo un número, aquí voy a tener 10? Si lo multiplico por 1 entre 0, perdón, si lo divido entre un número menor a 1, esto me va a dar un número mayor a 10. Por ejemplo, esto me va a dar 20. Entonces, si este número es menor a 1, este 10 va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que 1 menos V entre Vs es menor a 1. Aquí voy a suponer que el objeto se mueve más lento que la rapidez del sonido, lo cual es aceptable. Dios, si usted ve que un carro se mueve a la velocidad del sonido de ahí, no sé, digo, tal vez se pueda, pero no es algo usual. Un carro se mueve mucho más lento que el sonido. Entonces, esto es una fracción que es menor a 1. Vamos a un toque. 0 Vs entre V entre 1. Entonces, usted le quita 1, este número positivo es menor a 1. Entonces, ¿qué voy a tener? Y la frecuencia prima es 1 entre 1 menos Vs por F. Y esto es un número menor a 1, entonces la frecuencia va a crecer. Entonces esto es mayor que la frecuencia. Entonces si el objeto se está acercando, la frecuencia prima va a aumentar. O sea, la frecuencia aumenta. O dígase, para efectos nuestros, bueno, ya nuestro, dígase lo que usted escuche como persona, se hace más agudo el sonido. Ya que los máximos de presión del sonido vienen menos distanciados. Entonces ya que vienen menos distanciados, digo, si antes hacía así, ahora va a ser como más rápido, así, el tímpano. Ahora bien, cuando va de alejada, perdón, cuando se está alejando, la derivación es bastante parecida. Y aquí ustedes sí tienen que recordar al menos, que eso sí no se los voy a decir en el formulario. Perdón. En el formulario no sé si viene, si va de alejado, si se está acercando, se está alejando. La derivación es bastante parecida, pero hay que hacer un más. Entonces cuando se está alejando, la frecuencia prima va a ser 1 entre 1 más Vs entre V por F. Aquí usted puede ver que este número va a decrecer. Porque aquí tengo un número que es mayor a 1, digamos. 1 más este número que es positivo. Entonces todo esto es mayor a 1. Y si dentro de un número mayor a 1, este número de aquí va a decrecer. Entonces la frecuencia prima es menor a F. Entonces aquí van a haber dos reglas y ustedes se tienen que acordar por eso. ¿Usted cómo hace que este número decrezca? Lo divide entre un número mayor a 1. ¿Usted cómo hace que este número crezca? Esta F. Lo divide entre un número menor a 1. Entonces aquí lo resta. Entonces esto es acerca. Oh, perdón, esto es aleja. Sí, aquí se aleja. Y esto es cuando se acerca. Estas dos fórmulas son las que vamos a usar en efecto Doppler. El más menos, usted se lo tiene que poner. Y lo razona con eso. Usted quiere que el sonido se haga más pequeño, más grave. ¿Y cómo lo razona? Dice, se está acercando. Solo se recuerda este dibujito. El lambda decrece
o el lambda se ve más pequeño, por lo tanto la frecuencia sube. Entonces de acercamiento crece y de alejada decrece. Con eso nos van a salir los problemas de efecto Doppler que vamos a hacer ya ahorita en la clase. Profe, Sí, ¿puede volverse, por favor, a la página anterior? esta, o la anterior. Es esta, la que dice. Sí, ya voy. Sí, no, profe, creo que la anterior. Esta. Sí, ahí abajo. Profe, Sí, ¿verdad que para esas dos últimas, bueno, son equivalentes lo que, no, lo que estaba enseñando? esto de acá. Suave. Ah, sí, es lo mismo. Pero es que usted, puso como algo cuando lo estaba despejando, que usted dijo que así es como lo haría usted, pero que así salía en el libro. O sea, esas dos de últimas son equivalentes. No, las que tenía ahí, las Estas. últimas páginas. No, las otras, las de la otra página. La otra. Ajá, es las últimas, la al final, la F' Sí. y esas son equivalentes ¿Equivalentes a qué? a la de arriba, ¿o no? A la arriba. Sí, sí, esa, la que tienes ahí, arriba, arriba. Ahí, ahí. O sea, ok, aquí tengo el mouse, ¿dónde? Ah, abajo, abajo. Esa es equivalente a la de abajo. Sí, estas son las mismas. Ah, ok. Sí, aquí lo que estoy haciendo es sacar el V factor común, entonces. O sea, aquí dice esto. V, aquí V. Y puse un 1 y ya que aquí estoy sacando V factor común, aquí va a salir un 1. Ah, sí, ya vi. Menos VS entre V. Y aquí cancelo la V. Entonces aquí se me va. Pero sí, o sea, en esencia, digo, esta prueba sí la hago porque digo, sí, es como facililla de hacer y es la esencia de lo que ocurre. La fuente se va moviéndose hacia la derecha. Entonces, en lugar de salir de frente de donde, del centro, donde debería, frente a donde está saliendo para acá. Entonces, uno está cortando la frecuencia. Pero uno está haciendo más corta la longitud de onda, porque estoy haciendo que la fuente produzca sonido más a la derecha. Entonces, esta longitud de onda cambia. Entonces, dependiendo de ese cambio, se hace más agudo, más grave, si se aleja o se acerca. Ahora entra bien igual como un poquito más compacto, entonces va a quedar con la frecuencia nueva. Es igual a 1 más menos Vs entre V. Y que usted decide si puede hacerlo más grande o más chiquito. Entonces, sí, de ahí vamos al descanso y hacemos problemas de Doppler y hasta aquí terminaría la materia que entra en el examen. Puedo pausar. Perdón, ahora sí ya, ahora sí estoy grabando, se me fue eso. Ah, de ahí. Sí, se perdió la explicación de los 10 minutos de esta parte, pero bueno. Aquí lo dejo un toque de que estoy crece y decrece. Pero sí, se me fue, sorry.
Entonces, aquí voy a pasarme al iPad. Ok, son toque para traerme el disque ganso que me hice aquí. Que esta es la, esta es la situación. Ahí donde está. Yes. Es un toque, porque aquí no está. Oh, sí, voy. Suave. Tener apuntado. Aquí está el 11, 73 y 74. Y mis apuntes igual viene capítulo 10, no sé por qué. Pero es el 11. Y entonces me están diciendo que ese ganso hace ese graznido. Y esta frecuencia F' es lo que estamos escuchando. Que son los 257 Hz. Esta F'. Este ganso se acerca a una rapidez y aquí sube S de 13 metros por segundo. Entonces, de ahí lo que me piden es, a ver, ¿qué frecuencia es la original? Entonces, pongamos, frecuencia prima es frecuencia 1 Vs entre V. ¿Coloco aquí un más o un menos? Que la frecuencia que voy a escuchar va a ser más alta o más baja. Va a que se está Un menos, acercando. profe. Sí, va a ser un menos. La frecuencia va a ser más alta. Entonces, el número tiene que ser menor a 1. Entonces, quiero colocar un menos. Porque se acerca. Ahora, aquí la incógnita es esta F. Entonces, voy a mandar esto del otro lado. Entonces, me va a quedar que F es F'. 1 menos V es entre V. Y esto ya lo puedo evaluar. Ahora bien, igual tome esto como la velocidad del sonido conocido. Son los 343. Entonces me va a dar que la frecuencia original es 257. 1 menos 13, 343. Metemos en la calcu y eso me da que la frecuencia original es 247.25 Hz. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda con este? Si no, sigamos. Ok, ahora me están pidiendo cuál es la frecuencia cuando este ganso se está alejando. Es que ya lo pasó por acá y ahora este ganso se aleja. Va para acá. Ya conozco la frecuencia original del ganso. Entonces, ¿cuál sería la nueva frecuencia? Cuando se está alejando, voy a poner F'' es igual a F, que sería 1 Vs V. Ya que se está alejando, la frecuencia va a ser menor. Entonces aquí ocupo poner un más para que esto sea mayor a 1. Entonces aquí va a ser un más. Entonces aquí sería 247, que es lo que acabo de averiguar. Entre 1 más 13, 343. Meto en la calculadora y me da 238.22 Hz. Y esa sería la respuesta B. ¿Alguna duda con este?
Ahora bien, hagamos el 1074, que es la continuación. Entonces me están pidiendo que encuentre la longitud de onda para estas dos frecuencias que se escuche. Y recordado el dibujo este de cuando está haciendo el carrito y queda cerca. Digamos, está la longitud de onda cuando está quieto el objeto. Está la longitud de onda cuando el objeto se está acercando. Opa, suave. Se está acercando y cuando se está alejando. Entonces calculamos cada una de estas. Entonces igual, ya que se está alejando, acercando, va a aplicar la fórmula usual. Que sería lambda f es igual a v. Solo que tengo que cambiarlo para los casos que quiero. Entonces sería lambda prima f prima es igual a v. De aquí espejo cuánto vale lambda. Entonces diría v entre f prima. De aquí puedo evaluar. Entonces lambda prima es igual a 343 entre los 257, que son los del enunciado original. Entonces me da que la longitud de onda cuando se está acercando es 1.33 metros. Ahora bien, para f prima, perdón, para lambda prima. Para lambda prima es exactamente esta misma derivación, entonces voy a reciclar esta fórmula, solo que aquí le voy a poner prima prima, aquí prima prima. Así que sería v entre f prima prima. Así que sería 343 entre 238.22. Esto va a dar 1.439 metros. No sé cuánto que mover esto abajo, es que no me gusta el formato. Como les dije en el dibujito, de aquí está, de aquí en el policía que se está moviendo. ¿Cuál longitud es menor? Sí, visualmente. Esta de aquí, la que está al frente. Cuando se acerca, la longitud es menor. Cuando se aleja, la longitud de onda es mayor. ¿Y qué es lo que vemos en nuestro resultado? Esta es la longitud de onda cuando se acerca, que esos son los de 157. Esta es la longitud de onda cuando se aleja. Ven que esta longitud es menor a esta. Opa, sí, esta longitud es menor a esta. Entonces serían las respuestas A y, sí, suave. Estas serían las respuestas A y B del problema 74. Dígame. La mayor siempre va a ser cuando se aleja. Sí, Ok. sí, aquí, digamos, uno lo justifica con este dibujito. Porque aquí está bajando el máximo de presión y usted genera otro máximo, pero más a la derecha. Entonces, los máximos de presión están más cerca porque usted se alejó, perdón, usted se acercó a ese máximo y generó otro máximo. En lugar de dejar solo al sonido viajar por sí solito. Aquí puse un 10, 11. Que alguna duda, sino para hacer el último programa de la clase, este es un toque largo. Que sigue. Voy a cambiar de pantalla. Es 76. Aquí vaya leyendo eso mientras voy tomando agua, que di. La garganta es un toque.
Y dice, un camión de bomberos pasa por delante de nosotros con una rapidez constante. Si la frecuencia de la sirena que escuchamos cae desde los 686 iniciales, mientras se aproxima, a 628 cuando se aleja, ¿cuál es la rapidez del camión? Entonces pasemos al iPad. Once 76. Entonces aquí usted... Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya. Que aquí está usted. Aquí viene el camión de bomberos. Cuando viene para acá usted lo escucha con una frecuencia... No, voy a ponerle H de F high. Y cuando se aleja, usted lo escucha con una frecuencia de F low. Es que si pongo prima, se me va a olvidar quién es el mayor. Entonces F high y F low. Entonces sabemos que la frecuencia alta es... ¿Ay, cuánto era? 686 Hz y la frecuencia low, o la baja, sería 628 Hz. Entonces, vean, no me están dando ni la rapidez, porque que hay que averiguar, no me están dando la frecuencia original, entonces tenemos que jugárnosla de cierta manera. Entonces, por aquí, frecuencia high sería la frecuencia original, 1 y VS, V. Que frecuencia low sería F, 1 VS entre V. Ahora bien, ¿a quién coloco aquí? Y aquí iría la mayor frecuencia. Más o menos. Menos. Sí, que va menos. ¿Cómo ser este Menos número que es? distancia, ¿no? Ah, ¿pero es qué? Bueno, no estoy escuchando, pero bueno. Sí, aquí sería un menos porque quiero hacer que esta cosa sea menor a 1. Aquí quiero aquí este número va a ser menor a este. Yo ocupo aquí es un número mayor a 1, entonces aquí sería un más. Entonces esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Ahora ven que la pregunta es cuánto vale VS, no F. Entonces voy a quitarme F encima, voy a hacer esto, 1 entre 2. Pero V high entre F low sería F1 menos VS entre V. Sería F1 más VS entre V. Entonces luego cancelar esta F. Esto de acá para arriba. Entonces me va a quedar de esta manera. 1 más VS entre V. 1 menos VS entre V. Y digamos que la parte física ya está lista. Lo que sigue es solo mates un rato con la matemática esperando este VS. Entonces VS, ¿cuánto vale? Ahora bien, sea por simplicidad porque va a tener muchos términos. O sea, beta VS entre V. O sea, despejo beta y mando el V para acá y me da VS. Entonces voy a escribir esta ecuación. Me va a quedar FH entre FL es igual a 1 más beta. 1 menos beta. Y aquí despejamos beta. Entonces voy a mandar este para acá. Entonces aquí me va a quedar 1 más beta. Y ahora 1 más beta. Voy a distribuir términos para acá. Me va a quedar FHFL menos FHFL beta. Sigue el 1 más beta. Entonces hagamos esto. Lo que tenga beta voy a mandarlo para acá. Y este 1 voy a mandarlo para acá. Me va a quedar FH
entre FL menos 1 es igual a... voy a escribir lo que hizo. FH, FL, beta más beta. Este vector está factor común, entonces voy a sacarlo. FH, FL menos... No, más 1. Entonces voy a mandar todo esto de este otro lado. Entonces me va a quedar que beta es FH, FL menos 1, FH, FL, que feo que está H, es un toque. Más 1. Y como había dicho, este beta es básicamente VS entre V. Entonces voy a dejar el V solito y voy a mandar para acá. Entonces VS sería FH, FL. Me va a quedar así. Y listo, esto ya lo podemos evaluar. Eso es pura matemática, solamente es un rato despejando. Pero una vez despejado, evaluamos. Entonces, despejando esto, me da que QS es 343. Estos son los datos originales. Que los voy a usar. 686, 628. Que menos 1. X686. 628 más 1. Esto me da que la velocidad de ese carrito, bueno, el de bomberos es 15-14 metros segundo. Y esa sería la respuesta. Ahora ven que el planteamiento es básicamente cortito, solo esto y el resto es vuela la matemática. Y saber identificar que aquí tengo que poner un más, un menos. Profe, ¿puede pasar la hoja, por Ya está. Esa. favor? Es que es tanto que leer con mi compa. Sí, esa. Gracias. Gracias, profe. Sí, ok, ¿alguna pregunta con este? Profe, yo tengo una pregunta, pero en una hoja anterior. Anterior a esa. Ahí, ¿por qué fue que terminó el más arriba y el menos abajo? Esto acá. No, no, no. Ajá, ajá. Lo que está a la par. Lo que está abajo del VS azul. Sí, esto de aquí que pasó aquí arriba. Ajá. Ah, es división. O sea, y si usted tiene A entre B y usted lo divide entre C entre D, usted tendrá A entre B dividido entre Ah, la orejita. la orejita. A entre D y B entre C. Ah, sí, sí. Ajá, Sí, ya. sí, es esto. No sé a qué refiere con la oreja, pero sí. Es que dicen que si usted une el B y el C y el A y el D, parece una oreja. Sí, tal vez digamos. Sí, digamos que sí, 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 la oreja. Otra manera de verlo es esto. Que digo, si usted tiene A entre B por C entre D a la menos 1. Y digo, usted tiene esto. A a la B menos 1 es igual a entre B. Ah, de acuerdo con esta parte de aquí. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe.
Sí, entonces hacer la división entre C entre D es igual a multiplicarlo por el inverso. Entonces aquí usted le puede dar vuelta. Entonces va a tener A por B entre D entre C. Usted tiene AD, BC. O sea, se lo vacío. También se lo quiere ver con la orejita, todo bien. Profe, ¿será que puede poner la página donde están los carritos? Como, por favor. Buscar esta. Ajá. ¿La puede expandir un poco? Por favor. Ajá, gracias. Profe, y entonces esta semana y la otra vamos a hacer ejercicios nada más. Ah, no, ya aquí terminó la materia. Déjame ver la carta del estudiante, pero yo creo que el plan es seguir. Déjame ver. Oye, eso es un burocrático.